y que entonces también la pregunta era como en qué momento se le salió de las manos, ¿no? Entonces habla un poco como fallas en todos los sentidos, ¿no? En qué momento nos dejamos de articular y dimos por hecho que entonces ellos ya lo saben todo y cuidan absolutamente todo, cuando a lo mejor mi responsabilidad también, yo como organización que te estoy sugiriendo a alguien para la entrevista, pues es de todas formas hasta el final eh, tener un protocolo de cómo tienen que ser esas entrevistas. Por acá hablaban hace rato como de la importancia de los avisos de privacidad y yo pienso en cosas tan básicas como el que lleguen los reporteros y quién le explica a las personas para qué son esas entrevistas, que las personas no se sientan coaccionadas, porque a veces creen que porque están en el albergue, pues una manera de retribuir es que tienen que dar el testimonio, ¿no? Y a veces la verdad es que somos tantos los que llegamos a entrevistarlos a esos albergues, que ellos ya sienten como que tienen que, no es opcional que hablen contigo. Entonces, creo que esto ocurrió un poco en este caso. Al final, Wilfred decía, pues a mí los reporteros me reparan el daño, porque tampoco era una persona totalmente este, desproporcionada de recursos, o sea, era una persona con mucha agencia. Imagínense a alguien que estuvo en la guerrilla a los 13 años, por supuesto que tiene un montón de recursos, ¿no? Y que sabe defenderse. Pero entonces decía, yo estoy esperando un poco a que todas estas instituciones me ofrezcan como alguna alternativa. Pero yo de entrada quiero que los reporteros mínimamente me paguen un traslado hasta Estados Unidos con mi hija, ¿no? Y entonces después los reporteros decían, pero es que él fue quien consintió en dar la entrevista, nosotros le explicamos y al final, claro, a Wilfred se le decía, tú tienes algo por escrito que te avale, como en qué términos también los reporteros se comprometieron a publicar esto, ¿no? No, pues solo me dijeron, o yo confié porque la entrevista fue en este espacio. Entonces, ese tipo de cosas hicieron que fuera muy complejo como todo el seguimiento, porque obviamente Wilfred no tenía tampoco ya confianza en las alternativas que después se le proponían, ¿no? Decía, pues si desde aquí fue donde ocurrió esto, ya para qué me dicen que me van a ayudar más, yo cómo puedo confiar en eso. Entonces, vaya, sí que fue complicado. Eh, Al final, como que la pregunta era quién es responsable de resarcir el daño. Ahorita les pedí como solo contestar 3 preguntas, pero para el ejercicio de la tarea un poco es identificar qué tipos de daños, que ya creo que Guatemala fue quien ya hizo esta parte y nos da pauta para hablar como de qué tipos de daños hay en este tipo de acciones y quién es responsable de resarcir estos daños. Entonces voy a regresar un poco a la presentación. El daño ha sido conceptualizado mucho desde el ámbito jurídico, pero es claro que el ámbito jurídico no nos basta para explicar como este tipo de situaciones, ¿no? En el ámbito jurídico se considera un daño, pues cualquier menoscabo o perjuicio que se hace contra alguna persona en términos materiales o en términos de sus bienes, y por eso es que luego cuando hay denuncias y demás es bien complicado cómo solicitas una reparación del daño que sea cuantificable. ¿Cómo cuantificas tú que tu proyecto de vida ha sido impedido de realizarse o en algunos casos coartado totalmente? Porque aquí se fueron a frontera, pero pensemos a alguien que en alguno de estos procesos que están cruzados con la violencia ha perdido algún familiar, ¿no? O ha perdido como otro tipo de cosas que ya no son reparables. Entonces, por eso es que el concepto de daño jurídico no nos alcanza, pero es una fuente como de análisis. Guatemala lo dijo. El daño jurídico, de entrada, las personas perdieron la condición de refugiados en el momento que se van. O sea, algo que ya tenían ganado y que vaya que les costó trabajo ganar, lo pierden a partir de este evento que ocurre. Pero hay otro tipo de daños que desde la perspectiva psicosocial se han trabajado más ampliamente y que, claro, se han incorporado a las denuncias, sobre todo cuando son denuncias ante la Corte Internacional y mucho como en tema de violaciones a derechos humanos que tienen que ver con el daño moral, con el daño subjetivo, con el daño al proyecto de vida. Y que ahí siempre el reto es cómo haces evidente ese tipo de daños. Y justo es como a partir de estos ejes, del eje emocional, alguna sede mencionó como, bueno, ¿por qué no se sentaron de entrada a preguntar cómo es el miedo que estás sintiendo? ¿Cuál es la fuente de ese miedo? Vamos a explorar más cómo te estás sintiendo en lugar de
hacer esta primera intervención de tranquilo, tú ya estás en México, aquí te vamos a proteger. Eso ya lo hemos dicho como en varias ocasiones, que eso no basta para... Es como el similar de todo va a estar bien. Es el todo va a estar bien que hemos dicho, eso no se hace en primeros auxilios psicológicos, porque la persona incluso se siente ofendida, ¿no? O sea, tú no me estás entendiendo. Que entonces más bien hay que entrarle a explorar, pues, cómo te estás sintiendo, ¿no? Nos llegó un comentario de casa de nuestra otra sede en Chicago. Sí. ¿Quieres que lo lea o en otro momento? Sí, si quieres, la leemos. Dicen, me parece que este tema tiene un poco que ver con esa idea de paternalismo por parte de las organizaciones civiles. Hay una línea muy delgada entre darle todo al migrante en vez de ocuparse de lo que realmente necesita. Entre esas cosas, el escucharle. Quizá un error más ante este caso es el creer que sabemos qué es lo que debemos darle y que no. Por eso la importancia de los protocolos para que todas las intervenciones que tengan que ver con el migrante y su interacción con las instituciones y con todas las instituciones. Sí, yo tengo un, ¿puedo decir algo? No me acuerdo si Patti Zamudio o Diego Lorente o los dos mencionaban que a veces en esta lógica como de defensa del migrante, las organizaciones civiles, los activistas y así a veces llegamos como a como hacer más grande la cosa como es y a veces se llega a mentir y entonces todas esas cosas en vez de ayudar a la gente pues acá es más como boicoteándole porque hay cosas que no se pueden probar, ¿no? Entonces como tener como mucho cuidado en pues en esta parte, ¿no? Como legal, ¿no? Que no necesariamente. Y bueno, lo que tú decías, ¿no? Como de financiadoras, de de sobre victimizar, es como eso. Es que yo pensaba un poco eso, que claro, nosotros venimos como luchando por mucho tiempo con el hecho de que las personas han sido despojadas de todo derecho porque no están en sus países, ¿no? Pero que a veces nos falta el ejercicio crítico de hasta dónde también somos capaces de regresar la balanza y entonces no nada más como encasillarnos e irnos con la idea de que en tanto son víctimas, ya no hay como otras posibilidades de acción desde sus propios espacios de la vida cotidiana, incluso lo pienso, ¿no? Había una discusión interesante por acá hace rato de si debieron darle entrevista o no. Yo no tendría una respuesta, pero al final, o sea, también ahí está la decisión de las personas de decir si la doy o no la doy. Quizá que sí es cierto que lo que faltó al principio fue como una información más clara de cuáles eran los objetivos de la entrevista. Insisto, que existan formatos en los albergues, en las instituciones o donde sea que las personas están siendo acompañadas, donde se tiene como un mínimo de requisitos necesarios para que reporteros, académicos, voluntarios incluso, podamos entrar a trabajar con la gente, ¿no? Como esos pequeños reglamentos de a qué te comprometes tú. Tú no puedes venir nada más a sacar información y luego te vas y la difundes, ¿no? Tú también qué le devuelves a la gente cada que haces eso. Entonces, eso sí creo que tiene que ser un trabajo que está en las propias organizaciones y estoy segura que a veces está, pero en lo hablado. Entonces, ¿qué pasa? Llega nuevo personal, llegan nuevos voluntarios, etcétera, y a veces el trabajo cotidiano nos desborda tanto que olvidamos como esa parte de ir consolidando nuestro trabajo todo el tiempo. Yo mucho tiempo pensé que a lo mejor quien tomó las fotografías era alguien que acababa de llegar al periódico, porque me pareció muy extraño que la fotografía era una toma de close-up de rostro completo, cuando eso generalmente, bueno, no generalmente, sabemos que no se hace, pero este mismo medio promueve que mejor tomas las manos, que tomas la espalda, entonces también creo que a veces nos descuidamos desde las acciones muy cotidianas, ¿no? Y bueno, hay cosas también que ya se están haciendo, entonces un poco como para no, o sea, esto, ¿no? Como de no estamos en la época de las cavernas, o sea, sí hay muchas cosas que ya se están haciendo, entonces más bien como fortalecer eso y que se caiga en cuenta. Dicen en Santana que los albergues allá sí tienen políticas de confidencialidad y protocolos de coordinación. Sí, y también lo que quería mencionar es que al final no nos vayamos con la idea de que entonces esto fue una catástrofe y estuvo súper mal acompañado. En alguna sede mencionaron como de algunos apoyos efectivos y en este caso también los hubo, ¿no? A mí me parece rescatable que cuando Wilfred dice yo me voy sí o sí con ustedes o no, dice, bueno, tú ya tomaste la decisión, no podemos ir contra de eso, pero entonces nos vamos a asegurar de ir monitoreando tu camino, al menos hasta que llegues a la frontera, ¿no? Entonces era como lo mínimo que se podía hacer,
pero se pudo no haber hecho y sería como un nuevo daño, ¿no? Preguntaban por ahí si hubo alguna asesoría con respecto a las dudas legales. Sí la hubo, pero la persona estaba tan atemorizada que decía que ya no le interesaba nada. Entonces, yo creo que como dice Ayadet, hay que rescatar eso que ya tenemos, pero sobre todo hay que fortalecerlo. Hay que fortalecerlo como para evitar que estos daños se puedan reproducir. Entonces yo espero que a partir de este caso, desde lo práctico, quede mucho más claro qué es eso de la acción sin daño. Aunque hicimos una diapositiva de una definición como de 6 líneas de acción sin daño en pocas palabras es cómo evitar que nosotros profundicemos daños o que creamos una nueva cadena de daños en la atención cotidiana. Eh, para poder irnos al break, nada más les voy a poner aquí rápido otras diapositivas de algunos factores que se han identificado como originarios de nuevos daños, tanto en estructuras organizacionales como de agentes de ayuda humanitaria o de organizaciones para la cooperación y el desarrollo. Y pues por ahí van a ver que algunos nos suenan familiares. Esto es en el contexto colombiano, pero a mí me pareció pertinente traerlo porque me suena como familiar en varios sentidos, ¿no? Por parte de las estructuras organizacionales, la aplicación de políticas, estrategias y esquemas de manera inflexible, desconocer el contexto, las historias, la cultura de aquello que es valioso para las comunidades, las rivalidades entre los actores institucionales, demostraciones ostentosas de poder económico, político de otra naturaleza, la falta de coordinación intra e interinstitucional o rivalidades por fondos, la distancia entre las instituciones y las comunidades que apoyan. Y del otro lado tenemos por parte de los agentes humanitarios la falta de formación de actitudes y habilidades para discernir acertadamente en diferentes situaciones que plantean dilemas éticos, la inexperiencia, el desconocimiento del contexto, las historias, la cultura o aquello que es valioso para las comunidades, celos entre pares de la misma organización o diferentes organizaciones, la falta de aceptación para reconocerse como parte del medio y a veces también del conflicto. Otra vez aparece el elemento de las rivalidades. Si se dan cuenta, son muy parecidos, ¿no? Pero este punto de la rivalidad y el celo que a veces se traduce en una falta de coordinación interinstitucional, creo que sí vale la pena pensárnoslo mucho más, ¿no? Sobre todo cuando vemos historias como esta, de cosas que se pudieron haber evitado a lo mejor con una mejor coordinación. Hace rato mencionaron que el papel de mediación que tendría que haber tenido la organización y en este caso era un poco ambiguo, porque a veces se situaba como mediadora y a veces no, entonces ahí también creo que tendría que haber más claridad de cómo se tenía que ir vinculando o apoyando este caso, representando a Wilfred y a su hija frente a las otras organizaciones, porque además algo que ocurrió, perdón, que no está escrito en el caso, es que, por ejemplo, se reunía la organización con los periodistas, pero solamente en un momento muy cortito se reunieron con Wilfred y en las siguientes reuniones ni siquiera lo convocaban. Entonces estaba súper molesto, decir, están discutiendo cosas que tienen que ver con mi vida y cuando yo me acerco a ver qué es lo que está pasando, solo me dicen, ya estamos viendo cómo resolverlo y pronto te vamos a decir qué va a pasar, ¿no? Me decía como si yo fuera un niño estúpido, ¿no? Entonces, claro, tenía mucho sentido. Wow. Acá otros puntos que podemos rescatar. Cuando no se hace gestión del conocimiento, no se identifican ni se asumen aprendizaje de experiencias, es decir, si después de que esto me pasó yo no elaboro un protocolo con mis compañeros, sí es muy delicado, ¿no? O sea, sí está de pensarse que después de tener una experiencia tan fuerte, haga como que no pasó nada y la siguiente vez por pura práctica lo voy a evitar. Que no se preparen estrategias de salida de los proyectos de manera oportuna, que no haya una preparación adecuada durante las etapas de transición, cuando hay cambios directivos, por ejemplo, en las organizaciones, o a lo mejor no es este el caso, pero eh, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una comunidad de desplazados está siendo acompañada por una organización de ayuda humanitaria y de repente la organización deja de tener presencia por falta de recursos? ¿Cómo se prepara esa salida? A veces no se prepara y simplemente dejaron de estar, ¿no? Esas son las cosas que hay que ir cuidando. La imposición de principios institucionales,
Del otro lado, los desacuerdos por salarios o privilegios al interior de las organizaciones, la distancia entre el saber popular, saber científico, abordar la realidad de manera fragmentada, la falta de reflexión sobre los efectos y la responsabilidad por las consecuencias de lo actuado y resistencia a aceptar cambios de roles y estilos. Bueno, hay otros más que creo que los pueden revisar porque ustedes tienen la presentación en papel y no quiero como aburrirlos mucho leyendo. Solamente algo más del daño que quería puntualizar es que nosotros también cuando acompañamos un caso tenemos que tener algún tiempo de reflexión o de pausa para prever posibles daños, ¿no? Dentro del enfoque de acción sin daño, esa es una estrategia que se recomienda siempre. Así como a veces hacemos análisis de coyuntura para ver cuál es la situación en la que estamos manejándonos, con qué recursos contamos, quiénes son nuestros aliados, quiénes no, cuáles son los panoramas. En el acompañamiento de casos, desde el enfoque de acción sin daño, también tenemos que hacer un ejercicio reflexivo, idealmente en equipo, porque es difícil que una sola persona pueda como reflexionar sobre un caso que está acompañando, cuando a lo mejor también estoy muy tocada por la historia que me está contando. Y la idea sería, aquí se los voy a decir como esquemita de primaria, ¿no? Identificar 4 posibilidades de daño. Los daños que son predecibles o evitables, que el ejemplo de Wilfred nos da mucha carnita, ¿no? De qué se pudo evitar. Ese sería como una posibilidad de daño. Un segundo tipo de daño serían daños inevitables, que esto es un poco lo que les dije, cuando alguna agencia, alguna institución se tiene que retirar de un espacio, vamos a pensar como en un contexto de guerra, por ejemplo, que está Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja Internacional, ACNUR, y tienen que retirarse del espacio porque la seguridad de los trabajadores está en riesgo. Esto podríamos pensar que, claro, puede causar un daño en la comunidad, pero que es un daño inevitable, ¿no? O sea, es algo que no puedo quizá yo no puedo intentar evitar un daño a costa de la vida de otras personas. Un tercer tipo o eje para analizar el daño es qué daños pueden ser reparables y el 4, cuáles serían irreparables. Y claro, siempre es como una pregunta incluso ética. Yo me pregunto si en el caso de Wilfred pues fue reparable o no, habría que preguntarle a él y a su hija, ¿no? Podríamos pensar como que en algunas cosas sí, o sea, a lo mejor su vida hoy está a salvo, pero su proyecto de vida se modificó sustancialmente, ¿no? Y no sabemos si al rato le toque estar deportado en El Salvador y ahí otra vez vuelva como esa cadena de violencias. Entonces es difícil, la línea es como muy delgada entre qué sí es reparable y qué no, pero a mí me gustaría como que ustedes lo puedan tener en mente para cuando hagan ese análisis de posibles daños potenciales les sirvan ahí como para, para sus reflexiones. Entonces, no me voy a alargar ya con esto, vamos a hacer nuestro pequeño break. 15 minutos, ¿puede ser? 15 minutos y regresamos para continuar.